Ahorita que no están pagando las becas, ahora van a saber por qué todos los colombianos tienen doctorados. Sí, las becas de CONACYT que no las pagan. Bueno, vamos a empezar ya con problemas de PCR primera generación. No hay problemas que sea... Con la PCR de primera generación es más diagnóstico que análisis. Pero el hacer una PCR sí requiere muchos cálculos. Entonces vamos a empezar con los primeritos. Ustedes cuando agarran y compran unos oligonucleótidos o primers, los oligonucleótidos o primers vienen con estas especificaciones. Te dicen total de síntesis, También te dicen, bueno, también la pureza, la densidad óptica, el peso molecular y también el tipo de método que utilizaron para purificarlos. Te dicen, por ejemplo, si fue desalado o fue por osmosis o fue por PCR o no sé, PCR, ¿cuál PCR? ¿Qué es? HPLC, High Pressure Liquid, ¿qué es? Cromatography, sí, perdón, ya la vejez ya me está afectando. También aquí va otra, entre más cosas aprendan a lo largo de su vida, menos probable es que los alcancen el Alzheimer. No se dejen alcanzar. Por eso no somos tan listos. Es que no corro, profe. También entre más deporte hagan, menos probable es que los alcance. Entre más deporte, pues sí. Bueno, el chiste es que total de síntesis se refiere a cuánta es la masa que se sintetizó en total de los oligos. Y normalmente anda por el orden, hay más o menos de los 400 microgramos total de síntesis. Y el peso molecular, pues ese sí es un poco más variable, anda como desde los 6000 a los 9000, dependiendo cuántas bases sintetices, puedes tener uno de 2000 incluso. Pero vamos a manejar algo un poquito más normalito. Vamos a decir que su peso molecular es de 5231.4. Bien normalito. Unidades DA. ¿Qué? ¿Qué son? Son Daltons. Exactamente. ¿Qué son los Daltons? Gramos sobre mol. Y entonces, les dicen, quiero que hagas un stock. Vas a hacer un stock de 100 micromolar. Un stock 100 micromolar de esos oligos. Y de aquí, de este stock, vas a llevar a 10 micromolar. Las PCRs se hacen desde 1 hasta 10 micromolar de oligos. Pero como que los de 10 son para PCRs más bueno, sí, los de 1 micromolar es para PCR primera generación. Es para PCR primera generación o punto final. Los 10 micromolar son más, ese no es el 10. Los 10 micromolar son más para PCR, cuantitativa, para PCR LAMP, para PCR digital. Y ya se me acabaron los inventos de PCR. PCR cuantitativa es segunda generación, PCR LAMP es generación 2.5 y PCR digital es la tercera generación de PCR. Pero bueno, eso lo vamos a ver en segundo parcial y tercer parcial. Y ahorita nada más que sepan que existen. Ahorita entonces se manejan mucho para la primera generación que sean de un micromolar, porque se manejan volúmenes grandes, pueden ser de 50 microlitros incluso. El volumen de la PCR no depende tanto de ustedes normalmente, depende al lugar donde lleguen. Ahora sí que donde llegues haz lo que vieres.
Y sí, o sea, serás muy innovador y quieres un chorro de estudios en biología molecular, pero si llegas a una empresa que te dice, no, aquí se hacen de 50 microlitros, pero es que se desperdicia más, ¿no? Bueno, y aquí en estas puedes hacer PCRs que van desde 10 microlitros hasta 25. Es muy raro que encuentres de más de 25 de estas otras generaciones de PCR. Y entonces, como se utilizan volúmenes más pequeños, necesitas reactivos más concentrados. Entonces, ¿con cuál quieren trabajar? ¿Con 1 o con 10? ¿O un número intermedio? ¿Un número de 1 a 10? 5, va. Entonces, vamos a hacer el problema. Entonces, para realizar un diagnóstico por PCR se utilizan primers, una concentración 5 micromolar. Entonces, pues ya nada más calcular de los primers que se muestran de los oligonucleótidos mostrados. Inciso A, el volumen de agua para dejarlos 100 micromolar. Inciso B, el número de PCRs que se pueden realizar si se usa un microlitro 5 micromolar de primer. Nada más es para un primer. Tienes que hacerlo 2 veces, uno para cada primer, porque se utilizan 2 para cada PCR. Ah, sí, cierto, esto también no se los dije. En algunas empresas agarran y mezclan los 2 primers. Pues es un análisis rutinario. Los mezclo los 2. A mí no me gusta eso porque facilita mucho la contaminación, pero pues así que dependiendo a dónde lleguen, puede que tengas tus 2 primers por separado y se los agregas, o los mezclas y júmbale. Pero eso también depende de la rutina de la PCR. Sobre todo en los laboratorios de biología molecular eso no se hace, porque normalmente usas un primer y luego lo combinas con otro que no tiene nada que ver. Por eso son cosas distintas. Bueno. Entonces, a ver, ingenieros, ¿cómo le hacemos? Datos. ¿Qué? ¿Cuál qué? ¿Cómo le hago para calcular el número de moles? ¡Tomatos! El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo el peso molecular? Sí. Pues es que no nos avisa, profe. Entonces, ¿cuánto tengo? 400 por 10 a la menos ¿qué? A la menos 6 gramos. Y el peso molecular es de 5200, ¿qué dije? 31.4 gramos sobre mol. Entonces el número de moles es gramo con gramo pelas. Entonces son 400 entre 500 toca a .78. Por 10 a la 9, entonces son 7.8 por 10 a la menos 9 mol. ¿Sí? ¿O ya no sé dividir? .64 a la menos 8.
¿Por 10 a la menos 8? Vale. Entonces, eso significa que entonces tengo 76.4 por 10 a la menos 9 moles. O sea, otra forma de expresarlo es 76.4 nanomoles. Bueno, nanomol porque las unidades no se escriben en plural, aunque sí las pronuncies en plural. O sea, tú no escribes kilogramos, escribes kilos. Bueno, kilogramo, no kilo. Bueno, ¿tú me entiendes? No. Escribes centímetro, no centímetros. Bueno, ¿y luego qué? Ya tengo las moles ¿en quién? En el vial. Eso es lo que viene en un vial. Ahora, ¿cuántas moles se necesita para una PCR? ¿Cuántas moles se necesitan para hacer una PCR? Moles requeridas por PCR. Chale, Matobos. ¿Cuál es la otra fórmula para calcular el número de moles? La molaridad es igual al número de moles entre volumen. Eso significa que entonces el número de moles es igual a la molaridad por el volumen. ¿Tengo la molaridad? Sí. ¿Tengo el volumen que se usa en cada PCR? Sí. Entonces el número de moles requeridas es igual a la molaridad 5 micromol por el volumen, que es un microlitro. Sí, microlitro. Entonces, ¿cuánto da eso? 5 por 10 a la ¿cuánto? menos 6. 5 por 10 a la ¿cuánto? Ay, ingenieros, a ver, este es 10 a la menos 6 y este es 10 a la menos 6, 10 a la menos 12, exacto. Entonces, ¿cuántas PCRs me van a salir? El número de PCRs es igual a las moles que tiene el vial entre las moles requeridas. Entonces, ¿cuántas moles tiene el vial?